¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Tremenda bomba que acaba de filtrar Loret de Mola en su programa de Latinus. Revelan que hackers activistas se filtraron en los servidores de la Sedena y han sacado más de 6 teras de información. Dicha información que poco a poco se está analizando, pues es demasiado contenido, entre correos, fotos y videos. Se dan a conocer notas médicas del presidente, en el que se presenta con padecimientos del corazón y otras afecciones, y que ha estado mintiendo con relación a su salud. También se revelaron datos sobre horarios de militares, nombres y puestos de localización, así como datos del Culiacanazo. Es una total bomba, directo al gobierno de AMLO. Atentos porque esto va comenzando y dicha información puede cavar la tumba política de AMLO. Que dicho sea, AMLO ya ha reconocido que toda la información revelada por Latinus es totalmente cierta. Lo que sí es una auténtica falta de moral y compromiso es que ante la vulnerabilidad del gobierno, pues fue un ataque al gobierno de México, la Sedena. El mitómano de Palacio simplemente se ríe y se burla, y pone una canción de Chicoche, como si no pasara nada, como si no le importara nada, pero eso sí, como niño berrinchudo, se puso a atacar nuevamente a Loret de Mola. Hágame el favor, los hackers revelan la información, y el mitómano ataca a Loret de Mola, así se comportan los niños berrinchudos. No hay más, es el presidente de cuarta por el que votaron. Bien, ahora los dejo con Loret de Mola en su programa de radio con toda la información a detalle. Hasta pronto. Anoche en Latinus presentamos una revelación gravísima que tiene enormes implicaciones sobre el papel del ejército mexicano y la seguridad nacional del país. Resulta que un grupo internacional de hackers, de hacktivistas, llamado Guacamaya, logró penetrar los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana y poner al descubierto decenas de miles de correos electrónicos que recibió la defensa, que envió la defensa, o en los que la defensa estuvo copiado. Comunicaciones desde el año 2016 hasta este mismo mes. Textos, archivos adjuntos, expedientes, tarjetas informativas, cartas, videos. Muchos de estos documentos aparecen catalogados como confidenciales. Esta irrupción en los sistemas de cómputo del ejército constituye la más grave vulneración a la ciberseguridad del gobierno de México en su historia. Estamos hablando de 6 terabytes de información que los hacktivistas de Guacamaya han dicho que lograron extraer del gobierno mexicano. Esta noticia se difundió en Chile. Latinus investiga, el área de investigación especiales de Latinus, detecta esto, contacta a los activistas comparten un vínculo para descargar estos documentos y para que usted me entienda, no se ha terminado de descargar. Han sido horas y horas. Hasta este momento se han contabilizado más de 400,000 correos electrónicos con sus correspondientes archivos y demás, más de 400,000 que han sido revelados. Pero pueden ser muchísimos más, porque no sabemos si llega a un tope la contabilidad. O sea, no hemos ido contando 1, 2, 3, 4, no. Pueden ser muchísimos. ¿Qué revelan todos estos documentos confidenciales? Las actividades detalladas del presidente de México, la verdadera condición de salud del presidente de México, sobre la que el presidente había estado mintiendo hasta hoy. Hay informes de inteligencia sobre líderes criminales y personajes de la política, transcripciones de intervenciones telefónicas, fotografías, directorios de contactos, redes de vínculos, seguimientos a personajes de alto nivel como el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, disputas entre el secretario de Marina y el de Defensa, discrepancias entre la realidad y cuántas personas mueren en un episodio y lo que la versión oficial dice, información sobre las condiciones de seguridad de las aduanas, bases de datos sobre el estado de fuerza de los militares desplegados en distintas partes del país, uso de aeronaves oficiales, contratos del Tren Maya, del aeropuerto de Tulum. Es una radiografía de la Secretaría de Estado más importante del gobierno de López Obrador, del poderío y mando de esta secretaría, y es también la exhibición de cómo se descuidó la seguridad cibernética, cómo quedaron expuestos secretos de Estado, cuando en este país se debate el rol que deben jugar las Fuerzas Armadas, cuando en este país se le quiere dar todo al ejército y particularmente la seguridad. Este hackeo, este trabajo de los hacktivistas de Guacamaya, puso al descubierto datos profundamente sensibles, nombres y apellidos de militares que han participado en operativos de alto impacto. Esos en Latinus hemos decidido no revelar, pero repito, la información está ahí. La información hackeada está en poder de los activistas,
Han dicho que se la van a dar a cualquier periodista o investigador que se los pida. Nosotros, literalmente, se las pedimos, ¿no? Y no está testada, es decir, no tiene ningún tachón. Ustedes verán en el programa de Anoche Latinos que presentamos algunos documentos, esos tachones los pusimos nosotros para cuidar los datos personales y la vida privada, por ejemplo, de los médicos militares y médicos particulares del presidente López Obrador. Porque uno de los, digamos, lo que nos sirvió como ejemplo para demostrar hasta dónde llega esta penetración, hasta dónde llega este hackeo, fue el tema de la salud del presidente. Es decir, ya cuando logran penetrar hasta ahí, algo que se ha guardado con recelo y secrecía durante este sexenio, sobre lo que se ha mentido, porque, por ejemplo, no nos contaron, este presidente que habla tanto, no nos dijo que el 2 de enero de este año, una ambulancia aérea del ejército tuvo que ir por él a su rancho en Palenque, Chiapas, para volarlo a la Ciudad de México y luego en helicóptero llevarlo al Hospital Central Militar con un diagnóstico grave de angina inestable de riesgo alto. Angina inestable de riesgo alto, es un preocupante mal cardíaco que puede conducir a infartos. Nadie en el gobierno se refirió al traslado de emergencia, nadie se refirió al diagnóstico grave. Tuvo en enero de este año el presidente 10 consultas médicas cuando menos, y el 21 de enero lo llevaron para el famoso cateterismo de rutina. Bueno, pues queda claro que no fue un cateterismo de rutina, sino fue fruto de esta emergencia. El vocero presidencial mintió, la Secretaría de Gobernación en un comunicado mintió. Hay otro episodio, después de dar su informe del 1 de septiembre del 2021, en donde tuvo que ir al Hospital Central Militar y estuvo en las áreas de reumatología, de ortopedia, radiología, de laboratorio, para recibir un diagnóstico de gota. Luego, en diciembre, o sea, 3 meses y medio después, en el mismo hospital, le diagnosticaron hipotiroidismo, le recetaron sustitución hormonal con levotiroxina. Y ojo con esto, la salud de un presidente no es un asunto privado. En países democráticos, el estado de salud del jefe de Estado no se esconde, no se maquilla, no se miente sobre él, se publica en los exámenes médicos, se transparenta. Hay otras cosas, por ejemplo, que tienen que ver con la seguridad, como el Culiacanazo, cómo cuentan minuto a minuto desde que detienen a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, cómo Ovidio le marca a su hermano Iván Archibaldo Guzmán y le pide que por favor ya pare las agresiones en las calles, y su hermano lo manda a volar, insulta a los militares, amenaza a las familias de los militares, y cómo 4 horas después el presidente dobla las manos ante el cártel de Sinaloa. El parte militar dice: a las 19:30 horas se recibe la orden por parte del ciudadano presidente de la República del cese del operativo para detener a Ovidio Guzmán. Por ejemplo, la versión oficial del Culiacanazo es que habían muerto 8 personas, pero los documentos internos de las Fuerzas Armadas hablan de 9 personas muertas. Hay información sensible de seguridad nacional, como cuánta gente del ejército está en los cruces fronterizos, cómo bajan la guardia por completo, disputas, le digo, entre el almirante Ojeda, cartas con un lenguaje para ser escrito, pues imagínense lo que se dice verbalmente con el secretario de la Defensa, etcétera, etcétera. Este grupo de hackers, Guacamaya, logró como objetivo inicial revelar la información del ejército de Chile. Lograron penetrar al ejército de Chile, al Estado Mayor chileno. De hecho, cayó el Estado Mayor chileno. Estoy hablando de hace unos días. Y ahí anunciaron que habían entrado a los servidores de Internet de los ejércitos de El Salvador, Perú, Colombia y México. Y fue cuando el área de Latinos Investiga entró en contacto y dijo: ¿y esto dónde se puede encontrar? Ah, pues aquí. Y entonces procedió Latinos Investiga a la verificación de la información obtenida. Y esto es solamente el principio. Lo que sacamos anoche, y lo pueden ver en el programa de Latinos, es solamente el inicio. ¿Qué pasó después? Pues obviamente vinieron los ataques de todos los propagandistas del presidente, etcétera. El montaje, ya saben. Para que salga hoy el presidente de México y confirme que todo lo revelado anoche por Latinos en el programa A Mi Cargo es verdad. Confirmó el hackeo, confirmó la autenticidad de los documentos, confirmó los traslados de emergencia al hospital y todas las cosas de su salud que no se habían dicho. Escuche usted. Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo, ¿no?, de información. Mediante estos mecanismos modernos extraen archivos. Pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo, ¿no?, de la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile. Por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México. Acerca de la información que no es nacional y que utilizan a Loret para eso, pero que la información, quien lleva a cabo la extracción de la información, debe ser pues una agencia o un grupo del extranjero. Aprovecharon de que están llevando a cabo un cambio en el ejército, me decía el general, del sistema de información. Por eso son profesionales los hackeadores. Habló finalmente de que sí presenta problemas de salud, tal y como se reflejó en el reportaje, todas las cosas que se habían escondido sobre su salud.
¿Qué es lo que dan a conocer? Pues lo que es de dominio público, del que nada debe, nada teme. ¿Pero los datos sobre su salud son ciertos o no? Sí, son ciertos. Sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. Les voy a poner una canción. Solamente hay una cosa que no tengo, que dice ahí la canción, lo del alcohol. Pero lo demás sí. Y otros males. Todos los que se mencionan ahí, ¿por qué no ponen Salchicoche? Y que quede registro que en el día en que se revela la mayor penetración a la seguridad nacional de México, en el que quedaron hackeados cientos de miles de documentos del ejército, el jefe del Estado mexicano puso una canción de Chicoche. Ese es el tamaño de presidente que tenemos. Escúchalo. Al ejército nos fuimos, Federico, Luis y yo, ni uno de los tres pasamos, por defectos nos falló. Federico por pies planos y Luis por asma bronquial, y a mí solo me encontraron una cruda realidad. En la sangre un 99% de alcohol. Y conforme estaba sonando, el presidente sonreía y asentía con la cabeza, pero finalmente admitió que su salud ha mostrado deterioro. Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. Si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había pues un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso. Me dijeron hay que hacerlo. Les pedí unos días. En eso me dio COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID, ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo. Lo demás, de que tiroide, pues sí, cuando uno va a ver a los médicos, pues le hacen análisis de todo. Y pues pastillas para tiroides, para la hipertensión. Pero que no sé si tomar para un padecimiento. No, varios. Ah, pero que no aceptó pastillas para la gota. Que no acepté, dice. Dice que no aceptó, que no quiso. Ah, sí, no, pero me vencieron ahí los médicos. O sea, no crea, presionan y uno se defiende. Pero terminé con un cóctel que tomo por las noches. Apenas ayer, en su mañanera, el presidente decía que tenía muy buena salud. Escuche cómo lo hacía. Déjenme nada más, dicen que ando pasando aceite. Cuando uno está malo ya, que tiene una enfermedad ya delicada y a veces hasta terminal, dicen, ya, allá en mi tierra, decía un amigo, dice, no, ya apesta veladora. Y hace poco decían que ya andaba yo pasando aceite, aunque en el grito me vieron muy desmejorado y que me preguntó Beatriz, ¿te sientes bien? Digo, sí, estoy bien. Pero no ando pasando aceite, ando tirando aceite. Les ofrezco disculpa porque voy a tirar aceite. Así mentía ayer. Y hoy, pues reconoce todo lo contrario, que tiene revisiones médicas cada 3 o 4 meses, que cumple con su tratamiento, que se está tomando este cóctel de medicinas. Y dice que a veces hasta hay que dormir con las botas puestas. Lo más delicado, pues, es la hipertensión. Por eso a veces camino y voy a escalar cerros para lo que llaman cardio, ejercicio, y cuidar también los riñones, porque haciendo una crítica fraterna, cariñosa a los especialistas, pues lo que no quieren es que uno se muera de lo que ellos tratan. O sea, si es un cardiólogo, pues lo que no quieren es que uno se muera del corazón, pero a veces lo que uno tiene que tomar para no morirse del corazón, para que no le dé un infarto, puede afectar otros órganos. Mientras yo tenga la responsabilidad que me dio el pueblo como presidente, le tengo que hacer caso a los médicos. Y luego reveló qué vivió cuando le dio un infarto. Escúchalo. Una vez que me enfermé, creo que cuando lo del infarto, un médico recomendó de que me dieran una sobredosis de medicamentos para que yo me fuera al cielo, ¿no? ¿De veras? Sí, así como lo estás escuchando. Y además un representante de una asociación médica y como 2 o 3 casos así. Bueno, ahí tiene usted lo que dice el presidente López Obrador sobre este asunto. Y luego, pues obviamente, pues se lanzó. En lo que pareció ser inicialmente una respuesta sobria sobre el asunto, dicen, pues sí, hay una frase que me quedo. Todo lo que se dice ahí es cierto. Esa es la manera como respondió López Obrador a nuestra revelación. Todo lo que se dice ahí es cierto. Punto. Entonces empieza de esta manera, finalmente transparentando su estado de salud contra
pues, las evidencias expuestas, diciendo todo esto es cierto. Y luego, pues viene el ataque, y entonces que si Loret, que si cuánto gana Loret, que si su departamento, que dónde vive Loret, que si, Florence Cassés, que si Frida Sofía, no, ya sabe, ¿no? Le sale el odio, ¿no? Le sale el hígado. A mí lo que me asombra es que responda como niño berrinchudo ante un problema de Estado. No tenemos un jefe de Estado, tenemos un niño berrinchudo. Y entonces, frente a una vulneración de este tamaño a la seguridad nacional, pone una canción de Chicoche y se lanza que si mi departamento y que cuánto gano y que... Presidente, hay cuando menos 400,000 correos del ejército con información delicada sobre seguridad, nombres de soldados, gente colocada en qué lugar y a qué horas, información de inteligencia sobre los líderes criminales, expuesta públicamente. No es que la tenga Latinos, es que está ahí, la tienen estos hackers y la hacen pública. Y el presidente reacciona con Chicoche. Y el presidente reacciona atacando al periodista que reveló que el ejército mexicano había sido víctima de esta vulneración. O sea, ¿esa es la estatura de nuestro jefe de Estado? ¿La de un niño berrinchudo? Ay, sí, pero es que Florence Cassés y Loret cuando tenía 25 años hizo no sé qué, ¿no? Eso es. Frente al mayor ataque a la ciberseguridad del país y posiblemente la mayor evidenciación y publicitación de documentos confidenciales en la historia de México. Es increíble la inmadurez del presidente. Claro. Yo, salvo que todo esto sea fruto pues, del cóctel de medicinas. Reacciones entre legisladores. Jaime Obrajero, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que en el Congreso Federal pues ya listan una ley precisamente en materia de ciberseguridad. El día de hoy el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Javier López Casarín, aseguró que el reciente y muy grave ataque cibernético que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional pues es una muestra de la urgente necesidad de que el país cuente con una ley federal de ciberseguridad. Recordó que en coordinación con el Senado de la República, la Cámara de Diputados impulsa precisamente la creación de esta ley. El legislador del Partido Verde señaló que desde el Congreso Federal ya se había alertado de los riesgos que enfrenta el país por carecer de una legislación sólida en ciberseguridad, ya que esta carencia impide actuar de forma contundente contra aquellas personas que atentan contra las instituciones del Estado y la infraestructura crítica nacional, aunque bueno, pues sabemos que también hay hackers que son pues bastante eficientes en estos trabajos. Luego que el presidente confirmó esta mañana, Carlos, en su conferencia que la Sedena sí efectivamente fue objeto de robo de información almacenada en sus servidores, el diputado López Casarín se comprometió a que en el próximo mes de octubre se contará ya con una primera versión de lo que será la iniciativa de la Ley Federal de Ciberseguridad. Resaltó que actualmente cuando se denuncia un ciberdelito, ese ilícito es considerado del fuero común, por lo que se requiere inscribirlo en los delitos de fuero federal para combatirlo de forma efectiva en el marco de una estrategia de seguridad nacional. Pues dijo que la ciberseguridad debe ser considerada como una prioridad de nuestro país, ya que México, por ejemplo, ocupa el primer lugar en América Latina en intentos de ciberataques con 156,000 millones de afectaciones reportadas tan solo en el 2021, es decir, unos 427 millones de ataques cada día. Por ello, el diputado López Casarín consideró, Carlos, que los ciberdelitos no pueden ser tratados como cualquier otro, hay que tipificarlos como delitos del fuero federal y no del fuero común, como ocurre hasta ahora. Este es el reporte que tenemos, Carlos. Muy bien, muchísimas gracias, Jaime Obrajero. Yo sé que viene una andanada en mi contra, en contra de Latinos, después de las revelaciones que hicimos en el programa de anoche y que, me queda claro, en la mañanera de hoy, han enojado profundamente al presidente López Obrador. Ya lo decía yo antes del corte, frente al mayor ataque a la seguridad nacional, no reacciona como un jefe de Estado, sino como un niño berrinchudo. Y empieza a poner canciones de Chicoche y a atacarme a mí, tú las traes, ¿no? Cuando se han puesto en evidencia las carencias de seguridad de la institución más importante del país y en la que descansa su administración. Y cuando además ha quedado en evidencia muchísima información de inteligencia. Muchísima. Que está ahí. No que la tengamos en latino, no, la información está ahí.
hackeada. No la defendieron, no la cuidaron. Y ya empezó hoy y va a seguir. Es el costo de ejercer la libertad de expresión. Es el costo de decirle la verdad al poder. Es el costo de exhibir al poder en sus mentiras y en su corrupción. Y es un costo que yo he decidido pagar en lo personal, en lo profesional, que Latinos lo ha hecho también, y no es poca cosa. Así que ya sabemos que sigue. Ya sabemos lo que sigue. Y que de una vez sepa el presidente que vengan los ataques, que vengan a consecuencia de esta publicación, seguiremos ejerciendo el derecho a la libertad de expresión al costo que sea. Ni nos vamos a callar, ni nos vamos a doblar. Vamos al segundo tema de sobremesa. Gracias por quedarte hasta el final. Cuéntame qué opinas al respecto. Estaré revisando tu comentario. Antes de finalizar, déjame tu poderoso like y suscríbete para más contenido todos los días. Hasta pronto.